Bienvenidos a este día. Qué bendición es para nosotros estar con ustedes en esta comunidad, nuestra comunidad, la comunidad mesiánica Temerosos de Dios. Qué bendición ver a cada uno de ustedes. ¿Estamos contentos el día de hoy? Estamos gozosos. Bendito sea el Eterno. Vamos a orar para empezar con la enseñanza de este día de Shabbat. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu bendición en esta semana. Gracias por habernos traído. Gracias por la salvación que nos diste en tu Hijo Yeshua, quien murió y se entregó en una cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque por Él, por ese sacrificio, podemos estar aquí. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Siempre estás con nosotros como poderoso gigante. Nos cuidas, tienes cuidado de cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos. Haz que tu palabra nos sea dada. Que el agua viva de la sabiduría de los cielos descienda y limpie nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, que tu palabra sea una semilla que dé fruto a su tiempo, al 30, al 60, al 100 por uno. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que tu Espíritu sea el que nos guíe a toda verdad, como prometió nuestro Señor Yeshua, el Espíritu de verdad. Él los guiará a todas las cosas. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu pueda dar convicción en esta mañana de justicia, juicio, pecado, y que nosotros podamos abrazar la verdad, porque la verdad nos hace libres. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bien, amados hermanos, quisiera que me acompañaran a Lucas, capítulo 24. Es el último capítulo de Lucas. Y en Lucas 24 tenemos el encuentro de Yeshua con los 11. En realidad 10, ¿verdad? Judas ya se ha ahorcado. Tomás no estaba en esta ocasión, como nos dice el Evangelio de Juan. Y 10 de los discípulos estaban reunidos cuando Él se apareció a ellos. Vean el verso 36, dice: mientras ellos hablaban estas cosas, Él mismo se puso en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. En hebreo eso es Shalom Aleichem, ¿verdad? El saludo de un judío a sus compatriotas. Ellos entonces se turbaron y se llenaron de temor, pues pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Ved mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved, pues un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como ellos, fíjense esto, a causa del gozo y del asombro, aún no creían, les dijo: ¿tenéis algún alimento? Ellos entonces le presentaron parte de un pez asado, y tomándolo lo comió delante de ellos. Y les dijo: estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Mesías sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre el arrepentimiento de perdón de pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Y luego Él fue tomado de nosotros y estamos esperando su segunda venida. Amén. Y este fue un encuentro tan especial que los discípulos experimentaron un tipo de duda. Hay un libro de Os Guinness muy bueno que se llama God in the Dark, Dios en la oscuridad, la seguridad de la fe más allá de toda sombra de duda. Y él analiza los tipos de duda que hay. Y uno de los tipos de duda que él menciona es la duda de alguien que experimenta esa incertidumbre a causa de un gozo. Aquí la vemos. Ese tipo de duda se experimenta así: esto es demasiado hermoso para ser verdad. Entonces, como es demasiado hermoso, la gente le cuesta creer, teme ser defraudada. Dice: no puede ser que esto sea tan hermoso. La asunción que esa gente tiene es que de alguna manera la realidad es fea
y que lo verdaderamente bello es irreal. Cuando si nos ponemos a pensar bien es todo lo contrario. Nosotros sabemos que el mundo es maravilloso. De lo contrario, todos nos hubiéramos suicidado ya. ¿Por qué no lo hemos hecho? Es porque hay algo que experimentamos de este mundo que vale la pena. Qué bonito. Este es un mundo maravilloso que Hashem creó. Amén. Y los discípulos no creían a causa del gozo y del asombro. Un tipo de duda rara esta. No duda porque no hay evidencia, sino que la duda es porque la evidencia es muy fuerte, solo que tiene miedo de algún día descubrir que no era así. Y Yeshua les muestra, Dios no tiene ningún problema con dar evidencia. La fe está basada en la evidencia que Dios ha dado. Y cualquier persona que lo busca de manera sincera, Él le dará suficiente evidencia para confiar en Él. Eso es lo que dijo el gran matemático Blaise Pascal en Ponce. Él dice, Dios ha creado un mundo que tiene suficiente luz para los que quieran ver y obedecer a Dios, puedan encontrarlo. Y suficiente ambigüedad y oscuridad para que el que no quiera se pierda libremente. Es un mundo equilibrado en el libre albedrío. Hay suficiente evidencia para los que quieren ver y suficiente ambigüedad para el que no quiere, el que rehúsa la verdad, dice Pascal. Y lo que vemos en Yeshua, esa pregunta es una pregunta que me impacta mucho. Quizás es una pregunta que Él nos hace el día de hoy, la que está en el verso 38. Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? ¿Por qué surgen dudas? 38, perdón. Lucas 24, 38. ¿Por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Yeshua no entendía por qué habrían de tener dudas. Para Él no había base para tener dudas. Algunas veces hay bases para tener dudas. Cuando la evidencia no es tan grande. Cuando nuestra creencia no tiene una justificación fuerte. No tiene terreno firme en la cual basarse. Pero Él no entiende, estas dudas no las entiende. Porque había suficiente evidencia. Los profetas habían anunciado que el Mesías moriría y resucitaría. Las mujeres habían encontrado la tumba vacía. ¿Quién iba a robar el cuerpo? ¿Los enemigos de la fe? No, ¿para qué lo harían? Los discípulos, ellos sabían que no lo habían robado. Entonces, la única explicación lógica que tenían era el Señor resucitó, como nos dijo una y otra vez. Y ahora no solamente tenían que creerlo por fe, lo estaban viendo. Y Él los invita a palpar. Y hasta el día de hoy el Eterno es un Dios que invita a las personas a razonar. Dice el profeta Isaías, vengan, razonemos juntos. Dios no le tiene miedo a la razón. Es más, ¿quién implantó en nosotros la capacidad de razonar? Sino Él. Dios quiere que uses tus facultades mentales bastante. Y entre más piensas, más confiarás en Él. Él es inescapable. Pero esa pregunta es muy buena. ¿Por qué surgen dudas en nuestro corazón? ¿Por qué nuestra fe no es como era la del Maestro? Una fe muy grande. ¿Por qué no es así? La fe puede crecer, de hecho esa es la esperanza. Y la Biblia lo dice 2 veces. Alguien puede tener una fe ínfima y con el paso del tiempo puede crecer. 2 Corintios capítulo 10 expresa esa realidad. Lo hemos visto en el pasado. 2 Corintios 10, 15. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Alguien que lo lea, por favor? Según crece vuestra fe. ¿Vieron eso? La Biblia dice que la fe puede crecer. 2 Tesalonicenses capítulo 1 ahora. La fe no es todo o nada. No es 0 o 100. Si yo digo que creo algo, es que creo que algo es cierto en una escala del 51 al 100%. Puede ser que yo estoy 60%, digamos, convencido que algo es cierto. Bueno, eso ya es tener fe. Ahora, a lo largo de mi vida puedo ser convencido más y más en mi caminar con Dios.
y puedo llegar a lo que la Biblia llama, que estamos llamados. Se llama, aparece en la carta a los Hebreos, plena certidumbre de fe. Qué bonito eso, plena certidumbre de fe. Pleno conocimiento, también dice la carta a Colosenses. Segunda Tesalonicenses 1:3 dice: estamos obligados, hermanos, a dar siempre gracias a Dios por vosotros, porque es justo, pues vuestra fe crece abundantemente y el amor mutuo de cada uno de todos vosotros abunda. La fe y el amor crecen. Son dos de las tres virtudes teológicas, ¿verdad? Fe, esperanza y amor. Son las tres cosas más importantes de la vida. Y Yeshua era un maestro de las tres. De fe, de amar, estas son las virtudes de Él. Son las virtudes que Él le legó al mundo. Y Él nos hace esta pregunta: ¿por qué surgen en vuestro corazón estas dudas? Si no hubiera nada de evidencia, yo lo entendiera. ¿Ustedes creen que Él no luchó cuando era tentado con dudas? ¿Cómo experimentaba las tentaciones el maestro? Las tentaciones empezaban así: si eres hijo de Dios. Era un ataque a su identidad, un ataque a lo que era verdad, poniendo en duda lo que él sabía que era cierto. Y él venció. Por eso dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo, que dijo él, he vencido al mundo. Él venció al mundo y sigue venciendo al mundo. Y el Sermón del Monte nos lleva al tipo de vida, al tipo de persona que habita el reino de los cielos. Y no hemos entrado aún en ver las 6 cosas que Yeshua habla en el Sermón del Monte, en los famosos oístes que fue dicho, y lo que él sigue diciendo sobre la futilidad de manipular gente, poner nuestra confianza en las riquezas, tener nuestra confianza en la buena reputación y cuidarme, estar obsesionado con lo que otros piensan de mí y basar mi seguridad en mi reputación. Todas esas actitudes del mundo que él va a hacer trizas. Él va a decirte que no tiene caso eso en el reino de los cielos. Y vimos que él tenía lo que podemos llamar las 7 convicciones de Yeshua expresadas en el Sermón del Monte. Las vimos en detenimiento, con mucho detenimiento, la semana pasada. 1, Dios existe y su reino está al alcance. 2, Dios es bueno, no hay mal en él. 3, Dios es infinitamente sabio y poderoso. Esas son las 3 cosas que él creía con todo su corazón. Y tenemos muy buena base para creer eso, ¿sí o no? No solamente en la Biblia, sino Hashem nos dio razones convincentes para creer eso. Y de esas 3 se desprenden las otras 4. Nada puede pasarle a un siervo de Dios que no sea permitido para su bien. Si alguien sufre algo y ocupa esto como una ocasión de fe y testimonio, su recompensa es grande en los cielos, dice Mateo 5:12. 5, o la quinta convicción de Yeshua es: por tanto, puedo tener plena confianza en Dios en mi vida diaria, cada segundo de mi vida, cada minuto. Puedo vivir confiado en Él, porque nada se sale de su supervisión y Él quiere solo mi bien. Y si permite que pase dolor o cualquier cosa, aunque yo no lo entienda, es por mi bien, porque Él no gana nada con hacerme mal, ¿verdad? Él no tiene incentivo, motivación alguna por hacerme mal. 6, si puedo tener absoluta confianza en Dios, hacer su voluntad siempre es para mí el último bien, lo más lógico del mundo. La suma prioridad de un hombre debe estar buscar el reino de Dios y la virtud del reino, la justicia del reino. Y 7, esta virtud del reino abarca lo más íntimo del corazón, va más allá de lo que él llamó la justicia de los escribas y fariseos, la justicia exterior, y se enfoca no en hacer las acciones correctas solamente, sino en el tipo de persona, la transformación del corazón.
la transformación del interior por medio del Espíritu Santo y la renovación de la mente. Ahora, cuando uno habla y ve el Sermón del Monte, uno lo ve bonito, algo maravilloso. Por ejemplo, ¿quién no ve esto bonito? Vean lo que dice Mateo 6:25. Nadie ha encontrado esto como una enseñanza mala. Todos admiran esta enseñanza. Miembros de otras religiones, hasta los ateos, hasta miembros de otras religiones. Gandhi, a pesar de haber sido hindú, decía que esta enseñanza del Sermón del Monte era lo más maravilloso. 5,000 años de hinduismo, decía él, no han producido algo similar. El Dalai Lama también se expresa en términos elogiosos, llamando a Yeshua un iluminado en el Sermón del Monte. Todo el mundo está de acuerdo que esto es maravilloso, fíjense, qué curioso. Nadie está en contra de nadie niega que es una enseñanza hermosa. Vean, por tanto, os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cuánto tiempo perdieron ayer preocupándose por hacer que su corazón latiera? Nada, es un regalo. De hecho, sucede sin que ustedes estén conscientes de ello. ¿Y cuánto tiempo perdieron ayer preocupándose porque su cuerpo no se empezara a caer en pedazos? Que la mano cayera por ahí, que el pie se les quedara por ahí. ¿Perdieron algún tiempo? No, ¿verdad? Eso es lo más importante, la vida y el cuerpo. Y Yeshua dice, si no pasas en estrés, en ansiedad, por las cosas más importantes, tu vida y el cuerpo, ¿por qué habrías de preocuparte por lo menos importante, el alimento y el vestido? Aquel que te da vida y te da tu cuerpo, ¿no va a proveer? Sigue diciendo, mirad las aves del cielo, y ahora pone un ejemplo. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros puede aún afanándose añadir a su estatura un codo? La preocupación no sirve de nada, dice él. ¿Pueden hacerse más altos preocupándose? ¿O qué tal? ¿Quién puede añadir más vida a su existencia con preocuparse? Todo lo contrario, si se preocupa más, lo que va a pasar es que va a vivir menos de lo que tuvo que haber vivido. Ocuparse, bueno, preocuparse no, ¿verdad? La preocupación drena las fuerzas de hoy sin resolver el problema de mañana, porque la preocupación no resuelve nada. Uno puede preocuparse toda la noche por algo y nada va a cambiar. Por preocupación no se pagan las facturas, no se resuelven los problemas. Todo problema puede ser resuelto con preocupación o sin preocupación. Entonces, ¿para qué preocuparnos? Dice él. También en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Cada vez que vean afanáis, tradúzcanlo al siglo XXI. ¿Por qué os estresáis? Así se dice. Aunque estrés es una palabra inglesa, es un extranjerismo decir estresáis, ¿verdad? Pero bueno, ustedes entienden. Considerad atentamente los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni fatigan. Pero ni aun Salomón en todo su esplendor se vistió como uno solo de estos. Y si la hierba del campo que hoy existe y mañana es echada al horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, oh hombres de poca fe? Oligopistos en griego. Pequeña fe, pequeña confianza. No os afanéis, no os estreséis pues diciendo ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué seremos vestidos? ¿Significa esto que no hay que trabajar? Nunca el maestro dijo, no trabajen, quédense en la hamaca. En ningún lugar. Él dice que hay que ocuparse. Eso está bien. El que no trabaja, dice la Biblia, que no coma. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? 6 días, ¿qué? ¿Trabajarás? Lo que Yeshua está hablando, no, él no está haciendo una oda a la haraganería. Él, claro que quiere que trabajemos. Lo que él está combatiendo es la preocupación. ¿Qué bien hace? Toda preocupación denuncia una falta de fe, una falta de confianza y no resuelve nada. Piensen cuántas cosas se han resuelto por preocuparse.
Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Él es bueno y sabe. Buscad pues primeramente el reino y su virtud o la justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No os preocupéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Esto es un sarcasmo curioso, como si el mañana de verdad existiera y estuviera preocupado. El mañana no existe realmente. Solo hay una persona que está en el mañana, Dios, porque está fuera del tiempo, según los teólogos y aún los físicos que nos dicen que hay cosas fuera del tiempo. Basta cada día su propio afán. Es maravilloso. Yo puedo abrazar con todo mi corazón eso, o puedo tener dudas. La duda frecuente, piénsenlo, ¿por qué no vivimos todos los días, cada minuto, cada día, basados en el Sermón del Monte? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque surgen dudas de que esto sea cierto. Se oye demasiado hermoso, ¿para qué? Para ser verdad. Y tenemos varias dudas del exterior. Tenemos las dudas de, ¿y qué tal si algo malo me pasa? ¿Y qué tal si mañana tengo hambre? ¿Y qué tal si... ¿Han oído esa voz horrible en su corazón? ¿Y qué tal si? Es un tipo de duda que se llama duda emocional. Es una duda en las emociones, en los temores. ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si tal cosa? ¿Y qué tal si? Y todo se basa en creer que no hay razones suficientemente fuertes para confiar, cuando sí las hay. Y es por eso que él no entiende. Él quiere que le expliquemos y le digamos: maestro, la razón por la que en mi corazón surgen dudas es por... y le explicáramos. Él no entendiera. Él es el hombre más inteligente que ha vivido. Lo que nos llevaríamos de sorpresa es que él nos diría que no hay ninguna razón para dudar. Ninguna. ¿Cómo es que la gente piensa? Cuando alguien que no cree en la Biblia oye esto, dice que eso suena tan bonito que es una ilusión. Eso no es vivir en la vida real, dicen ellos. O decimos nosotros. La vida real. Qué curioso eso. En el libro Screwtape Letters, las cartas del diablo a su sobrino, C.S. Lewis se imagina un escenario donde un demonio de alto rango le enseña a un demonio de menor rango cómo tentar a un hombre, cómo perderlo, cómo confundirlo. Y en la primera carta, uno de sus consejos es esto. El demonio mayor le dice: tu trabajo, Wormwood, consiste en fijar su atención en ese flujo de sensaciones sensoriales inmediatas. Enséñale a llamar a lo que ven sus ojos vida real, pero no le dejes preguntarse qué quiere decir la palabra real. Ese es uno de los consejos del diablo a su sobrino. Muy curioso eso. Piense, ¿qué queremos decir con vida real? ¿Queremos decir lo que se ve? ¿Eso es la vida real? No, ¿verdad? Real significa lo que existe. Y lo que existe es más de lo que ven nuestros ojos. Ya vimos eso la vez pasada, ¿verdad? La mayoría de cosas importantes no se ven. De hecho, la base de lo material es invisible. Nos dicen los físicos, ¿verdad? Electrones, protones, neutrones, quarks, todo eso. Pensamientos, amor, Dios, el alma. Usted no puede verse ni a usted mismo. Usted puede ver su cuerpo, pero no puede ver su ego, su yo, su alma. No se puede ver. La mayoría de cosas reales no se ven. La ley de la gravedad no se ve. La conciencia no se ve. ¿De qué color es la conciencia? Entonces no es real solo. Tenemos una de las tentaciones, queridos hermanos, que llega a nuestra vida, un ataque a las emociones de las tinieblas,
es golpearte haciéndote creer que la Biblia dice algo, o Yeshua dijo algo, o Dios dijo algo, y se oye muy bonito, pero en la vida ¿qué? Real, la realidad es muy diferente. Ahora yo me pregunto, ¿qué es de diferente en la vida real que contradiga lo que la Biblia dice? ¿Qué? Piensen, ¿qué? Duden de sus dudas. ¿Qué es diferente? Dallas Willard dice algo muy cierto. Él dice, a lo que la gente llama el mundo real, dice él en el libro Divine Conspiracy, el mundo real, entre comillas, tiene poco espacio para un Dios que se ocupa de gorriones y niños. Para esta persona, Jesús solo puede parecer de otro mundo. Una persona de buen corazón, pero fuera de contacto con la realidad. ¿No es eso lo que mucha gente piensa? ¿No es eso lo que pensamos algunas veces en nuestros momentos de tentación? Sí, claro, hay que admitir que Él es influyente, pero solo porque afirma lo que fantasean los débiles de mente y los pusilánimes frente a un mundo brutal. Él, para esta persona, Jesús de Nazaret para esta persona, es como un porrista que sigue gritando, ¡vamos a ganar!, a pesar de que el partido va 98-3 y nosotros somos del equipo que lleva 3 y estamos en el último minuto del partido. Así considera la gente las enseñanzas de la Biblia muchas veces. No lo dicen, pero está ahí. En lo inconsciente está ahí. ¿Se identifican con lo que estoy diciendo? Está ahí. Y a menos que creamos y que nos demos cuenta, que comprendamos que Jesús de Nazaret, Yeshua, es el hombre más inteligente del mundo, lo veremos así. Lo veremos como una persona de buen corazón, pero que está desconectado de la vida ¿qué? Real. Como que Él es el maestro que dice enseñanzas bonitas en una montaña, pero no está conmigo el lunes a las 10 de la mañana cuando estoy trabajando. O no está conmigo cuando me pasa algo malo. Y hoy en día el mundo asume, fíjense, el mundo asume que hay algo que hoy sabemos que no sabían los antiguos, que hace que no podamos confiar en Dios como Yeshua confiaba en Dios. No lo dicen, pero lo asumen. C.S. Lewis dio en el clavo cuando dijo, las ideas más peligrosas de una civilización no son las que enseña, sino las que asume. Porque las que se asumen nunca se discuten, no son explícitas, están en lo subconsciente. Y Dallas Willard le da en el clavo. Fíjense, Dallas Willard era un filósofo sumamente inteligente. Y me acuerdo cuando leí Divine Conspiracy, el capítulo 3, este pensamiento de él saltó a mi mente. Oiga, la presunción poderosa que hay en el mundo hoy, aunque sin fundamento y muy vaga, es que se ha descubierto algo que hace que una comprensión espiritual de la realidad a la manera de Jesús sea simplemente una tontería para aquellos que de verdad saben, entre comillas. Eso es lo que el mundo asume. El mundo va por ahí pensando que algo hemos descubierto, qué sé yo, en los últimos 300 años, 200 años, 100 años, no sé. Pero hay algo que se descubrió que hace que la mentalidad, la manera de pensar que Jesús de Nazaret tenía sea una tontería. Ahora, Dallas Willard dice, ahora, cuando llegue el momento de decir exactamente qué es lo que se ha descubierto, que hace imposible nuestra comprensión a la manera de Jesús, no se obtiene nada sustancial. Por ejemplo, mucha gente piensa que hay un conflicto irreconciliable entre la fe y la razón, por ejemplo, o la fe y la ciencia.
según nos dicen, la ciencia ha sepultado a Dios. La ciencia descubrió algo que hace que el ateísmo sea, o el agnosticismo por lo menos sea, casi evidente. Ahora, esa es la asunción vaga, lo que la gente anda en su mente, porque se lo vendieron, qué sé yo, ¿cuándo? En algún libro, en algún noticiero, en las películas, en algún lugar. Ahora, si usted le pregunta, si usted le hace esta pregunta, ¿qué descubrimiento, en qué fecha y descubierto por quién ha contradicho una de las verdades básicas de la fe? Háganse esa pregunta, ¿cuál? ¿Cuál descubrimiento? Dallas Willard es una de las personas más inteligentes. Francis Collins es el que dirige el proyecto del genoma humano y él es creyente. Pero yo les pregunto de verdad, y Dallas Willard le preguntaba esto a los ateos de la facultad en la universidad donde él trabajaba. Y algunos le decían, bueno, quizás Darwin y la evolución. ¿Ok? ¿Y por qué la evolución negaría a Dios? Les decía Dallas Willard, hay muchos científicos que creen en la evolución, pero creen en Dios. Ellos creen, por ejemplo, que Dios utilizó el método de selección natural y de mutaciones para encauzar la evolución. Francis Collins es uno de ellos y muchos otros. Y ellos te pueden decir que no hay nada en la concepción neodarwinista que necesariamente elimine a Dios. Eso es uno. Dos, la teoría de la evolución no es un hecho, es una teoría. Y está cada vez en más problemas. Y Dallas Willard procedía a citarle todos los eminentes científicos que hoy, que tienen mayores adelantos a los que Darwin tenía, tenían dudas convincentes de que la evolución era falsa. Es más, ¿saben que hay uno de los grandes filósofos hizo este libro en el 2012? Se llama Mind and Cosmos, el cosmos y la mente. ¿Por qué la concepción materialista neodarwiniana de la naturaleza es sin lugar a dudas falsa? Y lo escribió Thomas Nagel. Ahora, oigan ese título. ¿Por qué la concepción materialista neodarwiniana de la naturaleza es casi sin lugar a dudas falsa? Ustedes creerían que el que lo escribe es creyente, pero Thomas Nagel es ateo. Y él, en ese libro, empieza a documentar una por una todos los problemas que tiene la teoría de la evolución. Todos. Que no habían en los días de Darwin. Darwin no tenía el ADN. Darwin no sabía, no tenía microscopios tan desarrollados como los que tenemos hoy. Darwin no sabía lo complejo que era la célula. Darwin no sabía el increíble problema que su teoría iba a tener. De hecho, él fue bien humilde. Él dijo, si pudiera ser demostrado que un solo organismo no pudo haber sido formado con sucesiones periódicas o sucesivas, valga la redundancia, de cambios pequeños en un largo tiempo, mi teoría sería un fracaso. Eso, él puso el principio de falseabilidad de su teoría. Él dijo, si esto se demuestra, mi teoría es falsa. Bueno, eso está completamente demostrado el día de hoy. Michael Behe escribió, el químico Michael Behe, escribió un libro sobre lo que se ha descubierto hoy, que no estaba antes con Darwin, que se llama complejidad irreducible. Y esto es células que no hay manera, no existe manera de que hayan sido funcionales sin tener todas las cosas desde el inicio, en el lugar indicado, en el momento indicado, todo desde el inicio. No se pudo haber formado con primero una, luego otra, nada. Y Dallas Willard seguía diciéndole. Es más, oigan lo que dice Nagel. Este es un ateo. Y él dice esto en su libro, después de que dice, no hay casi lugar a dudas para saber que la evolución es falsa. Hoy sabemos que muchas cosas que Darwin no sabía.
Ahora, por qué él sigue siendo ateo? Esa es la gran pregunta que él tiene que contestar. La evolución, gone. Le decimos adiós. Solo queda una, la creación especial. ¿Por qué él sigue siendo ateo? Él es muy sincero. Él nos dice, hablo por experiencia, dice él, escribiendo en Oxford Press, ya que yo mismo estoy fuertemente sujeto a ese miedo, el miedo de que Dios pudiera ser real. Y dice él, yo quiero que el ateísmo sea verdadero. Y lo que me inquieta es el hecho de que algunas de las personas más inteligentes y mejor informadas que conozco son creyentes en Dios. O sea, él dice, lo que me inquieta es que dentro de mi disciplina, o sea, no del ciudadano de a pie, él sabe que hay científicos y filósofos de altísimo nivel, Francis Collins, Michael Behe, Stephen Meyer, James Tour, William Lane Craig, Alvin Plantinga, J.P. Moreland, y seguimos. Y dice, y lo que me aterra es que todos son creyentes, dice él. Ahora dice él, yo no es que no creo en Dios y naturalmente espero tener razón en mi creencia, dice él. Y luego escribe con signos de admiración, así como gritando. Lo que pasa es que espero que no haya Dios. Es más, yo no quiero que haya un Dios, dice él. Fíjense eso. O sea, no es que él de alguna manera tiene evidencia para el ateísmo y dice, yo sigo. No. Él ve la evidencia y dice, todo esto sugiere que hay un Dios, pero dice, yo no quiero que haya un Dios. No quiero que el universo sea así. Supongo que este problema de la autoridad cósmica no es una condición rara y que es responsable de gran parte del cientismo y el reduccionismo de nuestro tiempo. Les traduzco, lo que él está diciendo es que lo que mantiene a muchos ateos de creer en Dios no es porque haya evidencia abrumadora en contra de la fe. Lo que pasa es que no quieren tener lo que él llama una autoridad cósmica. O sea, si yo quiero hacer lo que me dé la gana, obviamente yo no quiero que haya un Dios. Porque el concepto de darle cuentas a una autoridad es lo peor que puede pasar en un universo donde yo quiero hacer lo que me dé la gana. Y él no nos dice, yo no creo en Dios porque hay pruebas en contra de la existencia de Dios, de la ciencia o de filosofía. Yo no quiero, dice él. Yo no quiero. Imagínense. Entonces, Dallas Willard sigue preguntando, dime, ¿qué descubrimiento científico ha hecho que no podamos creer de Dios lo mismo que creía Jesús de Nazaret? ¿Qué descubrimiento? ¿En qué fecha? ¿Descubierto por quién? Contradijo una creencia fundamental de la Biblia. Una. Y entonces Dallas Willard dice, cuando yo les pido detalles, dice, no obtengo nada sustancial. No hay nada que se haya descubierto, queridos hermanos, en nuestro mundo, que haga que no podamos tener confianza en Dios. Es más, nosotros, esto es algo glorioso y a la misma vez algo que debería de preocuparnos. Nosotros vivimos en un tiempo donde deberíamos de ser las personas con mayor confianza en Dios, más aguerridos proclamando su palabra, más felices, más gozosos, porque tenemos a nuestra disposición cosas que las generaciones pasadas no tenían. Una cantidad enorme de cosas que hacen que nuestra fe sea muy fuerte. Todavía yo tengo admiro mucho a los creyentes del siglo XVIII, XIX, porque a ellos les vendieron que varios de los adelantos científicos de ese tiempo habían hecho un problema para la fe. Darwin, por ejemplo, Hume y Kant habían en teoría refutado los argumentos filosóficos para la existencia de Dios. Pero hoy en día, desde 1960, somos la generación que más razones tiene para confiar en Dios. ¿Saben que antes no había, la mayoría de ateos decía que el universo era eterno y por tanto no necesitaba un creador? Hoy nadie puede decir eso.
Hay 3 descubrimientos científicos que no refutan a Dios, sino que refutan el ateísmo. La teoría de Einstein de la relatividad. Edwin Hubble observó el universo en expansión y Arno Penzias midió y encontró la radiación cósmica que el Big Bang había dejado cuando el universo inició. Entonces hoy todos los científicos creen que el universo tuvo un inicio y por lo tanto tuvo que haber sido causado por alguien más. Y como en el Big Bang empezó el tiempo, la materia y el espacio, solamente pudo haber sido causado por una causa que sea inmaterial, que no esté sujeto al tiempo, o sea, eterno, y que no esté sujeto al espacio, o sea, que sea inmaterial. ¿Cuál es el único candidato que tenemos para esa causa? Dios. De hecho, cuando se descubrieron estas 3 cosas que yo les digo, el Robert Jastrow, que es un astrónomo de la NASA, escribió un libro que se llama Dios y los astrónomos. Él es agnóstico, él no es creyente, él no sabe si existe Dios, dice él. Pero él no es ateo ni creyente, él es agnóstico. Dice que él no sabe. Pero él escribió un libro después de que pasó esto y dice: para el científico que ha vivido por la fe en el poder de la razón, la historia termina como un mal sueño. Ha escalado las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto mientras salta sobre la última roca, y cuando llega a la cima es recibido por un grupo de teólogos que han estado ahí durante siglos. Y los teólogos le dicen: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Baruch Hashem. Entonces, ¿por qué habría de ser la cosmovisión de Jesús de Nazaret absurda o ingenua? Todo lo contrario. Queridos hermanos, debemos estar gozosos. No hay ninguna razón para no confiar en Dios. Es más, tenemos todas las razones del mundo para creer en Él, para confiar en Él, para saber que es fiel. No hay nada que se haya descubierto que haya hecho que la Biblia o la fe haya quedado obsoleta. Todo lo contrario. Hoy tenemos, en este momento, tenemos quizás más evidencias para nuestra fe que nunca. Por eso hay grandes hombres de ciencia que son creyentes. Tour, el químico, el líder nanocientífico de la Universidad de Rice, es un creyente. Y él dice: no, la ciencia, en lugar de descubrir cómo la vida se originó a través de un caldo de sustancias químicas como pensábamos hace 100 años, en lugar de avanzar para demostrarnos cómo eso pasó, lo que ha pasado es que nos ha demostrado que es imposible que eso pase. Simplemente no hay manera de explicar eso. Estamos más lejos de lo que alguna vez pensábamos. Y entonces, queridos hermanos, podemos confiar en la Biblia y podemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. No hay nada que refute esas 7 convicciones de Yeshua. ¿Cuáles eran las primeras 3? Dios existe y su reino está al alcance. Dios es bueno y no hay mal en él. Dios es supremamente poderoso y sabio. Por lo tanto, puedo confiar en Él todos los días de mi vida. Hacer su voluntad debe de ser mi máximo anhelo, mi máximo deseo. Si llego a sufrir algo, es porque Él lo ha permitido por un momento para mi bien, aunque no lo entienda. Aunque no lo entienda. Nuestro pequeño hermanito Isaías no está hoy porque le han puesto una vacuna. Y me recordaba la segunda vacuna que le pusimos a Dani. Fuimos al hospital, la llevamos, creo que ella tenía, yo no sé, como 7 meses. O 6 meses, 6 meses, ¿verdad? Cuando le ponen las vacunas. O no me acuerdo si ella tenía, las vacunas son, recuérdenme, a los 2, 6 meses, luego 2, 4, 6 meses y luego al año.
No me acuerdo si era a los 6 meses o al año, pero la llevábamos aquí al hospital y la enfermera llegó y Dani estaba riéndose con la enfermera, se reía, pero le tiraba una carcajada así, estaba sonriendo de aquí. Y vino la enfermera y sin decirle agua va, le puso la inyección. Y Daniel empezó a llorar, y yo la veía confundida. Y algo pasó raro. Tenía, yo no sé si 6 meses o un año, pero estaba tan confundida y en su alma había algo como decepcionada con Nancy y conmigo. De hecho, estaba enojada. Llegamos a la casa y lo primero que hizo Daniela fue darle los brazos a mi mamá. Abrazó a mi mamá y ¿saben lo que hizo? Abrazó a mi mamá y se nos quedó viendo a Nancy y a mí así. Hubieran visto la mirada que nos hizo. Estaba furiosa. Para tener 6 meses y un año estaba así, nos miraba así. Estaba decepcionada. No sé qué pasó en su mente, pero en su mente probablemente no entendía. Ella estaba tan feliz. Ella estaba siendo simpática con la enfermera. Y esa enfermera le hizo daño. Y no solamente le hizo daño a la enfermera, sus papás, que en teoría están ahí para protegerla, lo permitieron. Y por eso estaba enojada. ¿No es nuestra situación algunas veces así? Algunas veces vienen a nuestra vida cosas que no entendemos, dolor, sufrimiento, adversidad, y clamamos, como dice el salmista, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Dónde estás, Dios? Y los grandes hombres de Dios han hecho esas preguntas en la adversidad. Han sufrido y se han preguntado ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y quizás Daniela se preguntaba así. Yeshua dijo a sus discípulos: tengo muchas cosas que deciros, pero no lo podéis sobrellevar ahora. Lo entenderán después. Dios no nos da todas las respuestas en esta vida. En el libro de Job, la Biblia dice desde el inicio que él no había hecho nada para ganarse todo lo que le viene. Nada. Está ahí, clarito. Véanlo conmigo. Job, si mal no recuerdo, es en el capítulo 2, el que yo llamo el versículo más importante de todo el libro de Job. ¿Saben cuál es el versículo más importante? Está es el testimonio de lo que Dios dice. Vean el verso 1:20. Entonces Job se levantó, rasgó su vestido, se rapó la cabeza, cayendo en tierra se postró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Eterno dio, el Eterno quitó. Bendito sea el nombre del Eterno. En todo esto, Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjense bien claro eso. Es decir, él no dijo, esto que me está pasando, no hay ninguna razón, nada bueno puede surgir de esto. Ningún despropósito. Ahora, luego llega Hasatán, el maligno llega donde Hashem, y Hashem da testimonio de Job. Ahora, lo que vamos a ver en el verso 2:3, para mí es el versículo más importante de todo el libro de Job. Lo que vamos a ver en el versículo 3 no lo sabe Job, no lo saben sus 3 amigos que llegan a decirle: es que vos estás sufriendo porque has hecho algo, confesá, diablo, vos estás sufriendo por algo. Nadie lo sabe, solo lo sabe Dios y lo sabemos nosotros, el lector, pero Job no lo sabe. Miren lo que dice Hashem. El Eterno dijo al acusador: ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra. Noten, no hay como él en la tierra, no hay ni un hombre más justo que él. Varón íntegro, honrado, temeroso de Dios, apartado del mal, y que aún se aferra a su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para, ¿qué dice la Reina Valera 60? Sin causa, para causarle una adversidad sin causa. Subrayen esa palabra, sin causa.
Job no había hecho nada para merecer lo que le había venido. ¿Significa eso que Job era perfecto? Obvio que no. No hay hombre justo que haga el bien siempre y nunca peque, dice el Eclesiastés capítulo 7. Pero no era un pecador. La creencia en estos tiempos era que había un sistema inquebrantable de mérito, beneficio, vicio, castigo. Entonces, si te va mal, si te va horriblemente mal, es porque sos un horrible pecador. Si te va más o menos, es que sos más o menos. Y si te va muy bien en la vida, tienes dinero, la vida te sonríe, es porque Dios te hace bien. Eso es lo que todos pensaban. Y los amigos de Job pasan diciéndole: Job, confesá tu pecado, decinos lo que has hecho. Vos algo has hecho. Y Job le dice: yo de hecho, o sea, yo he pecado como un hombre normal, pero no es que soy un pecador de esos que se vuelan la barda. No es que doy cátedra de cómo ser el diablo, no. Y él le pregunta a Dios: ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí todo esto? ¿Por qué? Y luego Dios se aparece y ¿saben qué pasa? No le contesta ni una pregunta. Solo le dice: Job, ¿cómo estás? ¿No entiendes lo que estoy haciendo? Ah, es que seguro tú eras muy sabio, Job, y yo soy el que la regué, vas a disculpar. Espérame, recordame algo. Cuando yo fundé la tierra, ¿dónde estabas vos? ¿Te acordás? No. Cuando yo ponía las estrellas, puse el centurión de Orión ahí, las Pleiades, ¿me aconsejaste tú? No. Y le empieza a hacer Dios le empieza a hacer preguntas. Le hace pregunta tras pregunta tras pregunta, dándole a entender: Job, papito, si no comprendes del todo este mundo que ves, ¿crees que vas a poder comprender del todo mis planes? Lo que no ves, tienes que confiar en mi hijo. Tienes que confiar. Y Dios nos dice algo similar a nosotros. No son más respuestas lo que nos haría mejor. Hay gente que dice: si solo supiera el porqué de lo que me pasó, entonces podría afrontar la vida bien. Dios no nos ofrece un porqué, nos ofrece un quién. Es a Él que tenemos en el tiempo de tribulación. El Salmo 91 dice: yo estoy ¿qué? Con Él en la tribulación. Yo estoy con Él en la tribulación. Había una escritora americana, se llamaba Joy Davidson. Su primer esposo no había sido muy bueno con ella, la divorció y luego se casó con un hombre en Inglaterra. Ahora, ella contrajo cáncer, lastimosamente, y rápidamente empezó a deteriorarse. Su cáncer de mama pasó rápidamente a los huesos y le daban no meses, le daban semanas de vida. Ahora, su segundo esposo, un hombre que se llamaba Clive, fue a la iglesia y hubo un hombre que oraba poderosamente por los enfermos. Vino el hombre que oró por ella, la ungieron y todo, y curiosamente el cáncer cedió. Empezó a prácticamente desaparecer. Ellos acababan de casarse. De hecho, pasaron 2 años, 3 años de hecho, con una vida maravillosa. Disfrutaron de su matrimonio. Eran la pareja más feliz de Inglaterra. Y luego el cáncer volvió. Y volvió más bravo que nunca. Y Joy murió. Su esposo estaba confundido. Y no sabía
Ahora, su esposo tenía un problema. Él era un ex ateo. Su mamá murió por cáncer. Su papá murió de cáncer. Y ahora su esposa muere de cáncer. Y él empezó a escribir. De su angustia empezó a escribir. Él era un escritor famoso. De hecho, él había dejado de ser ateo, se había convertido en un creyente y asistía a la iglesia de Inglaterra. Y ahora estaba confuso. Él había escrito varios libros defendiendo la fe. Y ahora estaba confundido. En su libro pone, esta es una de las cosas que él pone en su libro: cáncer, cáncer, cáncer. Primero mamá, luego papá, ahora Joy. Me pregunto, ¿quién será el siguiente? Y su libro es desgarrador. De hecho, la primera frase en su libro dice así: nadie nunca me dijo que el luto por un ser querido se sentía como el miedo. Esa misma sensación en el estómago, ese mismo desasosiego, esa misma sensación de vacío. Así empieza su frase. Nadie nunca me dijo que el luto se sentía como el miedo. Y él recuerda cómo había sido esos 3 años de matrimonio con Joy. De hecho, oigan cómo se llamaba su esposa. Su esposa se llamaba Joy. En inglés, Joy significa gozo. Y él cuenta en su libro lo siguiente. Y él dice: oh, cómo recuerdo cada oración, cada esperanza. Es la memoria de todas las oraciones que Joy y yo ofrecimos y las falsas esperanzas que teníamos. No eran esperanzas solamente que surgieron por nuestra capacidad de wishful thinking, por simplemente nuestro pensar deseoso. Ni esperanzas animadas o forzadas. No, dice, por diagnósticos falsos. No, dice. Nosotros teníamos evidencia de que en teoría Dios iba a sanar a Joy. Teníamos rayos X, fotografías, remisiones extrañas, y uno por uno iban dándose pequeñas recuperaciones que nos hacían creer en un milagro. Paso a paso íbamos llegando al jardín. Vez tras vez, lo que parecía el final del camino, nos dimos cuenta que Él, y Él es Dios, que parecía tan lleno de gracia, en realidad estaba preparando su siguiente tortura. Él estaba destrozado. El hombre que escribió esas palabras se llamaba Clive Staple Lewis. Se conoce como C.S. Lewis. El más grande defensor de la fe del siglo XX. Él escribió Mere Christianity, The Problem of Pain, el problema del dolor. Las cartas del diablo a su sobrino. Milagros, un estudio preliminar. La abolición del hombre, sorprendido por gozo. Y ahora estaba cara a cara con algo que no tenía sentido. ¿Por qué Dios permitió que Joy tuviera una remisión? Me la permitió 3 años de los 3 años más maravillosos de mi vida, y justo cuando pensé que iba a tener todo, Él solo preparaba su siguiente tortura. Dice él. Él estaba confundido. C.S. Lewis llegó a ser como Job y preguntaba: Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios? Y hay cosas, cuando yo leí este libro, se llama Un luto en observación, él escribe todo lo que él observa de su luto y dice: qué horrible, dice él, cuando estoy solo. No quiero estar solo, pero por otro lado no quiero estar acompañado, porque cuando la gente me acompaña, yo siento que le arruino el día, porque yo los obligo a ser amables conmigo. Me tienen que decir cosas como lo siento, y dicen, se rebuscan con palabras.
y me quieren decir lo siento, pero Dios tiene... Y yo quisiera, dice él, yo no quisiera que me hablaran, pero tampoco quiero que se vayan, porque la soledad es lo que más le temo. Y Lewis dice, desde el fondo de su angustia, dice, ¿quién diera que estuvieran aquí, pero hablaran entre ellos y no me hablaran a mí? Que pudiera tener su compañía, pero que no me estuvieran hablando, pero que no se vayan. Él estaba destrozado. Basta leer esa frase. Cáncer, cáncer, cáncer. Primero mamá, luego papá y ahora Joy. ¿Quién será el siguiente? Dice él. Y Lewis no entendía. Lewis decía, yo sé que Dios, si permite el mal, lo hace con un buen propósito. Ahora ese buen propósito lo sabrá él, pero yo no sé cuál es ese buen propósito. ¿Qué bueno puedo salir de esto? Joy era la mujer más maravillosa del mundo. De hecho, los que conocieron a Joy dicen que Joy era la única mujer que era el igual de Lewis, intelectualmente hablando. Joy era tan o más inteligente que C.S. Lewis, y eso está difícil. Fácilmente era el hombre más inteligente de toda Inglaterra. Y se la lleva. La ungimos, se le va el cáncer 3 meses, vemos un milagro y ahora nos la quita. ¿Por qué? Y Lewis no entendía y terminó sin entender. Ahora, hay algo que él dice cierto. He llegado a pensar que en este momento no necesito que me hablen de Cristo, ni una palabra de Cristo, ni un pensamiento sobre Cristo. Lo necesito a Él. Él tiene que estar conmigo en este momento. No necesito ideas sobre Cristo. Lo necesito a Él. Necesito su presencia. Es un libro de 60 páginas, agónico. Uno lo lee y uno tiene ganas de ir a darle un abrazo a Lewis. Sufre por su mujer. Dice, Joy era todo. Era mi amiga, mi esposa, mi aprendiz y mi maestro, mi esposa y mi señora, mi sierva y mi ama. Ella era todo en un ser humano. Y Dios se la llevó. Y C.S. Lewis pasa el mismo valle de Job, el mismo valle del salmista. ¿Por qué Dios? ¿Hasta cuándo Dios? Los hijos de Coraj en el Salmo dice, despiértate Dios, desvélate. Como que pensaran que Dios se durmió. Fíjense el clamor de los hijos de Coraj, creo que es el Salmo 44, 23, dice, despiértate, oh Hashem, ¿por qué duermes? Desvélate, no nos abandones para siempre. Claro que Dios no puede dormirse. ¿Qué dice el Salmo 121? Él no duerme ni se adormece. Y Lewis está ahí. Ahora ustedes dirán, ¿surgió algo bueno de eso? ¿Qué pudo haber sido una razón moralmente suficiente para llevarse a Joy? En primer lugar, debemos de recordar que Dios tiene la prerrogativa sobre la vida y la muerte. Somos criaturas pecaminosas. El alma que pecara, esa morirá. Dios tiene la prerrogativa de llevarnos. Dios no está obligado a darle un día más de vida a nadie de nosotros. Ninguna obligación. Todo es de gracia. No nos debe nada. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué tal si seguimos viendo así a Lewis? ¿Produjo algo bueno en él? Después de este libro, Lewis sacó otro libro que se llama El peso de gloria, donde él fue forzado casi a embarcarse en el estudio sobre la vida eterna y la inmortalidad. Ha sido uno de los libros más maravillosos que él escribió. El libro Un luto en observación, esas 60 páginas que él escribió,
han servido para dar consuelo a millones de creyentes. De hecho, él no quería publicarlo. No fue un libro, son notas de su diario, donde él se queja contra Dios. Y le dice: Dios, yo pensaba que tú estabas preparando el siguiente milagro, pero lo que hacías era preparar tu siguiente tortura. ¿Qué palabras más blasfemas?, dirá alguno, y quizás tenga razón. Ahora, lo curioso es que Job dice estas mismas cosas en el libro. Y los 4 amigos de él, los primeros 3 amigos de él, Elifaz, Bildad y Zofar, le dicen: no, si estás sufriendo es porque algo has hecho. Si estás sufriendo es porque algo has hecho. ¿Y saben qué dice Dios? Fíjense qué curioso. El libro de Job es una de las piezas de literatura más maravillosas. Miren lo que dice el último capítulo del libro de Job. 42:7. Yo no sé si esto, Peter Kraft dice que Hashem es el más grande comediante, el primero y el más original. Imagínense que creó al ornitorrinco. Solo eso hay que ver qué buen sentido del humor tiene. El hombre más sabio después de Yeshua, el hombre más sabio de Grecia, Sócrates, era muy feo externamente. Peter Kraft lo hace decir en uno de sus libros: yo soy una broma de Dios. Él es un comediante. Mi fealdad es mi belleza. Yo sirvo para darle gloria a Él. ¿Por qué les digo eso? El verso 7 pareciera ser una pieza de comedia de Dios. Vean lo que dice. Después que Hashem habló estas palabras a Job, aconteció que el Eterno dijo a Elifaz temanita. Ahora, les aclaro. Este Elifaz es el que, junto con sus 2 amigos, está dale y dale de decirle a Job: ¿has hecho algo malo? Si te está yendo mal es porque has hecho mal. Dios te está castigando. Dios no permite que nada malo le pase a alguien, a menos que haya hecho algo supremamente malo para justificar el castigo supremamente horrible que está recibiendo. Ahora, Dios ya nos dijo en los primeros capítulos que Job no había hecho nada para todo esto. Ahora, miren lo que dice Hashem. Le dice: mi ira se ha encendido contra ti y contra tus 2 amigos, porque no habéis hablado lo recto de mí, como hizo mi siervo Job. Imagínense, qué curioso esto. Si ustedes leen los 42 capítulos de Job, Job pasa al borde de la blasfemia en todos los capítulos. ¿Por qué, Dios? Oh, si yo pudiera subir contra ti, yo argumentaría contigo y saldría vindicado. Y él lo acusa de ser injusto. Job le dice que no es justo él, que quizás se ha enturbiado el juicio. Él danza en el filo de la navaja de la herejía y la blasfemia. Y aquí está Dios diciendo: tú no hablaste bien de mí, como mi siervo Job. Y los otros 3 lo que pasaban diciéndole era: si Dios te ha castigado, si Dios te ha permitido que te pase eso, es porque sos un tipo supremamente malo. ¿Y qué dice Hashem de esa lógica? Yo he oído gente así. Gente que dice: si el Eterno no te ha sanado después de que oraron por ti, es porque tiene falta de fe. Qué cruel eso. Qué horrible eso. No. Dios hay veces sana en esta vida. Dios hay veces sana inmediatamente. Otras veces sana progresivamente. Y en otras ocasiones sana eternamente. Hay personas que han recibido sanidad inmediata. Hay un doctor médico. Este caso está reportado, de hecho, en el libro de los milagros de Craig Keener. Este doctor estaba en una sala de emergencias y hay una persona que está clínicamente muerta. Le dan resucitación y no responde.
Y ya están para mandarlo a la morgue, ya le han puesto la manta. Lleva más de 6 minutos, no, creo que llevaba más de 15 minutos muerto. No recuerdo bien, está en el libro de Craig Kinner. Después de los 3 minutos de una persona que no tiene oxígeno en el cerebro, hay daño cerebral irreversible. Después de 3 minutos, ¿verdad? Pero él llevaba más de 15 minutos, sin ningún signo. Y ya se van. Y cuando el doctor, creo que se llamaba Kendall, el doctor Kendall va, tengo que chequear el nombre, está en el libro de Craig Kinner y no lo andaba como referencia, pero está ahí. Cuando él está en la puerta, siente una voz poderosa que le dice: ve a orar por ese hombre. Y pide otra vez que le vuelvan a hacer resucitación. Él va y empieza a orar por el hombre que está muerto ahí, enfrente de las enfermeras, y las enfermeras se le quedan viendo así: ¿qué está haciendo este loco? Él empieza a orar por él y dice: Señor, así como trajiste a Lázaro de entre los muertos, dale la vida otra vez a este hombre para que pueda enmendar su camino y conocerte. En el nombre de Jesús, amén. Oración cortita. Y le dice a la enfermera: aplíquenle por última vez la resucitación. Y todos se quedan viendo así: ¿ah? Solo una vez más. Bueno, usted es el doctor, usted es el jefe. Agarran la cosita esa, le dan resucitación y el muerto resucita. Y los signos vitales otra vez. En 2 días estaba saliendo caminando de ahí, no tiene ningún daño cerebral. Es un milagro documentado, de hecho, por un médico. Y fue resucitado. Los muertos aún resucitan. No siempre, por eso hay cementerios, pero algunas veces resucitan. Ahora, ese no es el punto de la historia. ¿Saben que esa era la segunda persona por la que él es un doctor, ha visto innumerable cantidad de pacientes que se mueren? Solo ha habido 2 veces donde él ha tenido la intención de orar por una persona muerta. La primera fue por su hija, quien murió de leucemia. No sé si tenía 8 años. Su hija murió de leucemia. Y él oró por su hija. Oró más fervientemente, lógicas razones, que por el otro. Su hija no resucitó. Él tuvo que enterrar a su hija. Ahora, su pregunta será lógica. ¿Cómo es que el Dios que resucitó a ese hombre y ya resucitarlo es un milagro, que no tenga daño cerebral, 0 daño cerebral, después de más de 15 minutos, es otro milagro dentro del milagro? Aparte de eso, se sanó de la enfermedad que lo había llevado a eso. Es una combinación de milagros. ¿Y por qué la hija de él no? No sabemos. La fe no remueve los misterios. Hay cosas que yo no sé. Hay cosas que no sabemos. Ahora, nosotros sabemos el por qué no sabemos. Nuestra mente es limitada. ¿Cómo podemos pensar que vamos a llegar a comprender todo de Dios? No podemos saber todo. Y en nuestra vida habrán ocasiones donde nos sentiremos como C.S. Lewis. Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y el sufrimiento y el dolor es una oportunidad para confiar en Dios, para meditar, para agarrarnos de su mano, o es también una oportunidad para endurecer nuestro corazón, resentirnos, tener un complejo de victimista, empezar a autoconmiserarnos y alejarnos de Él. Gracias a Dios, C.S. Lewis no escogió la segunda. C.S. Lewis volvió a ser el más grande apologeta de la fe y escribió más libros. Y todo lo que el Eterno permite lo hace para bien. Romanos 8:28 sigue siendo cierto. No ha habido nada que se haya descubierto en nuestros siglos
que haya negado ningún fundamento en nuestra fe. Porque a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan para bien. A los que son llamados conforme a su propósito. ¿Es ingenuo vivir así? Sería ingenuo si Dios no existiera. Sería absurdo confiar en eso si Dios no existiera y si no fuera bueno. Pero Dios existe y es bueno. Por lo tanto, no es absurdo. Es más, absurdo sería no confiar en esto. Absurdo sería vivir preocupado toda la vida sin confiar en Dios. ¿Puede Dios permitir algo malo y sacar algo muy bueno de eso? Así como yo permití que le pusieran esa vacuna a Daniela, y Daniela en su mente de niña no entendía por qué su papá estaba haciendo eso. Y si yo le hubiera dado una respuesta, luego ella me hubiera hecho otra pregunta. Y si le daba una respuesta, me iba a hacer otra pregunta. Y no iba a entender. Pero yo entendía por qué permitía el dolor. Tenía que decirle: hija, confía en mí. Yo no permitiría que te hagan dolor si no fuera porque te quiero. Cuando Luigi llevó al pequeñito Daniel a que le hicieran un proceso en los dientes, le dolió mucho. ¿Y qué tal si el niño decía: ¿por qué mi papá permite esto? ¿Cuál hubiera sido la respuesta de Luigi? ¿Por qué lo permite? ¿Acaso no me quiere? Luigi bien pudo haber dicho: precisamente es porque te quiero que permito esto. ¿Y qué tal Yeshua? ¿A qué lo llevó su fe invencible en Dios? ¿Él fue ingenuo? Queridos, él vio la cruz cara a cara, el peor mal que la humanidad ha contemplado. Ahí, cuando decimos, ¿por qué Dios permite que cosas malas le pasen a gente buena? Hay algo que tenemos que recordarnos. En sentido estricto, nadie es bueno. No hay gente buena en el sentido absoluto de la palabra. Todos pecamos. Es más, la única vez que sí hubo una persona totalmente buena, Él dejó que lo crucificaran por nosotros. ¿Puede Dios sacar un bien increíble del peor de los males? Mira la cruz. Dios permitió la peor injusticia. Imagínense la injusticia de la crucifixión. El único hombre inocente que nunca había hecho nada malo, el único hombre inocente que nunca pecó, fue asesinado con el peor de los métodos, el método más agonizante. Y no solamente eso, esa no fue la peor tortura. Soportar ese dolor hubiera sido increíble ya. Él soportó la agonía espiritual de que Dios lo desamparó en la cruz. Dios quitó la armonía de la relación entre él y su hijo. Y él agónicamente gritó, algo así como Job, algo así como C.S. Lewis, solo que multiplicado al infinito. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo nos identificamos con esa frase en momentos de tribulación? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Dios lo desamparó a él para no tener que desampararte a ti nunca más. Del peor hecho de la humanidad, la injusticia más grande de la historia, salió ¿qué? Nuestra salvación. ¿Puede Dios sacar algo bueno del peor de los males? Claro que sí. Es más, ya lo hizo en la cruz. En la cruz dice la Biblia que la justicia y la paz se dieron un beso. La justicia de Dios castigó el pecado en Yeshua para tener gracia de nosotros y poder perdonarnos. Al que, 2 Corintios 5 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, dice 2 Corintios 5. Y él sacó lo más maravilloso de la injusticia más bochornosa. Y él puede hacer lo mismo en nuestra vida, a pesar de que no entendamos el por qué. Dios no nos ha
mandado a hacer saberlo todos. Dios no quiere que sepas la última respuesta a todas las preguntas. Dios quiere que confíes en Él. Y ahora estamos un poco mejor preparados para ver el Sermón del Monte. Porque todo el Sermón del Monte gira en torno a estas asunciones, a estas convicciones. Dios es bueno y su reino está a nuestro alcance. El reino de los cielos está a las puertas. A través de adherirte al Rey de Israel, recibes perdón de pecados, recibes el Espíritu Santo de la promesa, hay paz entre Dios y cada uno de nosotros. Y Él quiere hacer solo bien porque Él es toda bondad. Él es sumamente poderoso y sabio. Si algo malo te pasa, Él lo ha permitido para tu bien, aunque no lo entiendas. Por tanto, puedes confiar totalmente en Él. Por tanto, tu mayor prioridad en la vida debe de ser buscar su reino y su justicia, hacer su voluntad. Y esa justicia y esa virtud van más allá de las acciones. No es suficiente hacer las acciones correctas, sino ser el tipo de persona que puede ser descrito como hijo de reino. ¿Cómo luce un hijo de reino? Bueno, lo veremos la siguiente enseñanza. Lo primero que un hijo de reino sabe es que hay una ley en el reino. Se le llama la ley real, se le llama la ley de la libertad. Y esa ley fue dada por Hashem a Israel. Y lo primero que Yeshua dejó claro en el Sermón del Monte es que no importa lo que pensemos, hay solo una cosa que no podemos pensar jamás: que Él ha venido a abolir los mandamientos de la Torá que Hashem dio a su pueblo. Y es ahí donde empezaremos a ver, porque sorpresivamente no solamente eso se ha pensado, eso se ha enseñado por 17 siglos, y hoy ha llegado el tiempo de reformar y de corregir eso. Bendito sea el Eterno. A Él sea la gloria, el honor, el imperio por los siglos. Amén.